Bueno, buenas tardes, mis queridos, a todos, a todas, los saludo con mucho cariño, decirles que me parece increíble estar en octubre y estar comunicándome de esta manera. Recuerda aquella primera comunicación que les hice de mi biblioteca, invitándolos a un viaje en donde creí que prontamente nos íbamos a poder reunir, como esta materia siempre nos reúne en torno al diálogo, la discusión, el respeto al otro. No fue así, fue muy difícil llevarla, quiero decirles. También pedirles disculpas por los materiales, fue muy visual. Yo intento siempre que historia sea visual, auditiva, este, pero fue muy difícil, soy iniciática en esto, crear los materiales, fue muy difícil también por las trayectorias que ustedes hicieron, están haciendo, algunos son viajeros, algunos son simplemente turistas, otros ahí hay mixtura entre viajeros y turistas, algunos ponen un pie y bajan, y así. Yo estoy intentando que todos terminen el viaje y que sea en algún punto un viaje verdadero para cada uno de ustedes. Máxime en este último momento, porque va a requerir de aquello que les dije desde un principio, la configuración de una ciudadanía crítica. La escuela es para eso, la educación, como nos decía nuestro gran Paulo Freire, ¿no? Tiene que ver con eso, la posibilidad crítica para abordar la realidad y luego actuar en ella, ¿no? Este, es por eso, digamos, que quería hacerles este mensaje anunciándoles que el último núcleo temático que vamos a abordar es la dictadura cívico-militar en Argentina, pero decirles que no la vamos a poder entender si no podemos ver primero qué pasó antes. Eh, Antes digo, entre el 55 y el 76. ¿Por qué? Porque el 55, bueno, es el golpe de Estado que consuma el derrocamiento de Perón, pero sin embargo es el punto cero también del golpe de Estado del 76. Y acá vamos a aclarar algunas cuestiones. Este, Cuando yo les digo golpe de Estado es demasiado poco llamarlo así. A rigor de verdad tenemos que hablar de golpes de Estado cívicos, militares, eclesiásticos, políticos, civiles. Participó la población en su conjunto, diversas expresiones de la población en su conjunto, apoyando, legitimando este golpe de Estado. Es decir, cuando yo legitimo algo, le estoy dando justamente legalidad, le estoy dando autoridad a que esto pueda darse. La prensa, sin lugar a dudas, con un rol fundamental. Ustedes vieron cómo titulaban, por ejemplo, el entusiasmo del pueblo ante la asunción del presidente. No era un presidente, era un dictador. Mariano Grondona, un catedrático de la UBA, pero periodista, y en su rol de periodista desempeñó un papel fundamental en ese golpe de Estado, en cuanto, fíjense, no solamente participó con todo este arenga a la opinión pública, sino él escribió el discurso del dictador Lonardi, que es el que lo derroca a Perón. Y ni que hablar la Iglesia, sin la complicidad de la Iglesia ese golpe hubiera sido imposible. Por lo tanto, es el golpe que se considera el golpe que legitima el terrorismo de Estado. ¿Qué sería cuando un Estado se vuelve terrorista? Cuando no hace cumplir los canales institucionales y jurídicos que cuenta para hacer cumplir la ley, ¿no? Cuando desconoce esos canales, ¿no? Si había que juzgar porque ellos suponían o creían o estaban seguros que eran delincuentes, subversivos y demás, pues bien, hay todo un aparato jurídico para juzgar a una persona, pero llevarlo a un campo de concentración, tortura, desaparición, crímenes de lesa humanidad, eso es un Estado terrorista, y a ese Estado terrorista la sociedad civil argentina lo legitimó. Por eso tenemos que ser críticos en este momento. Por supuesto que cuando digo la sociedad no son todos, pero estoy hablando de la gran mayoría y de los núcleos básicos de la Iglesia, los núcleos básicos del poder político, el núcleo básico de la prensa que apoya y autoriza este golpe de Estado. Es más, fíjense, hay una categoría teórica creada por Sábato con tantos grises que ha tenido, que se llama la teoría de los dos demonios. Es una teoría que plantea que se configuró el terrorismo de Estado por un lado, un Estado como el que les acabo de describir, un Estado asesino, un Estado que no hace cumplir la ley, y por otro lado el terrorismo de los grupos armados, algunos montoneros, el ERP, demás. Entonces él va a decir, había dos demonios, y en el medio de esos demonios estaba la sociedad civil, una sociedad cándida, una sociedad inocente, una sociedad que no sabía lo que pasaba.
Pues de ninguna manera es así. Esa teoría es muy rebatida. El propio Sábato después volvió atrás y dijo, bueno, la verdad que hay una complicidad civil. Bueno, eso no es así. Hubo complicidad civil manifiesta. Todos, absolutamente todos sabían lo que estaba sucediendo en Argentina. Por supuesto que las responsabilidades son diferentes, pero que la sociedad sabía lo que sucedía, que la sociedad convalidaba lo que sucedía, convalidaba, y que la sociedad legitimaba lo que sucedía, también lo legitimaba. Por eso es un golpe fundamental el 55, ¿no? Porque va a ser justamente, como les decía, el punto de partida que va a culminar con esa noche eterna que fue el golpe del 76. Ese golpe de Estado, como les decía, se empieza, 65 años cumplimos ahora, se empieza a consumar mucho antes. En el 53 ya hubo un intento de golpe de Estado, pero a ver, hubo siempre una atmósfera golpista ahí dando vuelta en la sociedad argentina. Siempre la hubo. Ahora bien, en junio del 55 es lo que ustedes vieron, el bombardeo a Plaza de Mayo. Es un hecho inédito en la historia occidental, estudiado por los historiadores del mundo como el único hecho que las Fuerzas Armadas bombardean la capital sin estar el país en una guerra civil. Eso no había sucedido nunca. Pues bien, sucedió en Argentina. Ese asiago junio del 55. ¿No? Con la intención de asesinar a Perón y dar el golpe de Estado, que después va a ser fallido, promueven este bombardeo a Plaza de Mayo. Muertos, más de 400 algunos números, 600 otros, 800. La verdad que para mí es un discurso pobre, que empobrece el análisis hablar cuántos muertos hubo. Lo mismo pasa con la dictadura, que no fueron 30.000, que fueron menos, no importa. Hubo desaparecidos, hubo civiles en el 76, hubo civiles muertos en esa Plaza de Mayo, en ese triste junio. Es decir, eso es lo que nos tiene que importar, cómo una sociedad permitió eso. Fue el momento que la sociedad se dividió en dos hasta hoy, ¿no? Por eso es que yo cuando les digo la grieta tiene tanto tiempo y tiene tantos componentes y tiene momentos que fueron cumbre como ¿no? En donde ya la sociedad no se podía reconciliar. Además, ese día del bombardeo de Plaza de Mayo, Perón de alguna manera estuvo bastante lúcido porque le pidió al pueblo tranquilidad, no quiero que se derrame más sangre. Sin embargo, pocos días después fue a la radio y encolerizado promovió un discurso histórico que dijo 5 por 1, ¿no? El famoso 5 por 1, es decir, de uno que nos maten a nosotros mataremos 5. Es decir, así una sociedad no se puede reconciliar, ¿no? Ese golpe de Estado que, ¿adivinen dónde empezó? Sí, en Córdoba. En Córdoba. ¿Por qué? Porque acá en Córdoba teníamos un ejército muy golpista, muy organizado para el golpe, además que Lonardi, el golpista, en ese momento, estaba casado con una cordobesa. Miren el apellido, Villada Achával. ¿Les suena a Achával? ¿Se acuerdan del debate parlamentario? Bueno, de la sociedad más conservadora, católica, reaccionaria de Córdoba, pertenecía la esposa, era nieta incluso de un rector de la Universidad de Villada, que fue rector durante la dictadura del 43 en Córdoba, un rector de la época de facto, ¿no? Ella venía de ese momento. Así que Córdoba, digamos, también tiene lamentablemente una participación fundamental en ese tristemente golpe de Estado del 55. Les decía, se va a legitimar el terrorismo de Estado, la sociedad civil de una manera u otra va a ser cómplice del terrorismo de Estado, la curia, la prensa, y se va a promover, digamos, una sucesiva toma de poderes, de golpes de Estado que van a perfeccionar cada vez más esa maquinaria de secuestro, aniquilamiento, tortura, desaparición, hasta, ¿no es cierto?, el 76. Poder entender por qué llegamos al 76 es poder empezar a entender desde ese bombardeo terrible a Plaza de Mayo y poder entender algunas cuestiones que les voy a ir contando. Y escuchen bien esto, porque ustedes, como todos los estudiantes, tienen distintas franjas etarias, tienen distintos conocimientos, distintas biografías, entonces algunos conocen más, otros menos. Yo les puedo decir ahora Santiago Pampillón y muchos de ustedes los conocen y otros, ¿quién es Santiago Pampillón? Entonces la consigna es esta, es
ustedes, yo les voy a contar una serie de sucesos, les voy a nombrar algunos personajes, pero ustedes van a tener que interiorizarse más de ellos. En esa bitácora que yo les he pedido, anoten, a ver, si nadie escuchó a nadie hablar nunca de Santiago Pampillón, bueno, yo se les voy a contar más o menos quién fue Santiago Pampillón, pero ustedes van a profundizar más sobre aquello. Operación Masacre, el Viborazo, ¿qué fueron esos acontecimientos que están tan ocultos, que están tan solapados, que la historia oficial, por supuesto, no los considera y que son aquellos, digamos, acontecimientos que pueden traducirnos lo que ha sucedido en la historia argentina? Entonces, les dejo esta consigna. Cada uno de ustedes va a profundizar en sus bitácoras estos diversas, es mucho lo que les voy a presentar, no pretendo que todo lo profundicen, pero sí que ustedes elijan aquellos que quieren conocer más y vayan ahí a Wikipedia, vayan a donde quieran y recojan más información. Eh, solamente dejarlos con esta consigna y pedirles que para iniciar el golpe del 76, para iniciar a conocerlo, ya adelantarlo, que siempre lo hemos hecho desde el arte, siempre lo hemos hecho con visitas, hemos ido a la ESMA, hemos conocido en Córdoba, todos los años vamos a los 3 centros de memoria que tenemos, invitamos a abuelas de plaza, también a colectivos, lo que se llama el colectivo desobediente, ¿no? De que son aquellos hijos de los dictadores que no sabían lo que sucedía en sus casas y que al enterarse, algunas, por ejemplo, se han cambiado todos los apellidos, pero han configurado un grupo de hijos e hijas que repudian fuertemente lo que vivieron en sus senos familiares. Los invito a este viaje y a prestar mucha atención en estas placas que creo que son muy formadoras de juicio crítico. Les dejo un abrazo y bueno, los dejo con esta consigna.